Hola, hola, ahora sí, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Un poquito afónico, como en la mañana. Ya estaba tomando mi pastilla para hacer de corrido la clase, ¿sí? Muy bien, ya vamos a iniciar. Ya me confirman si se puede marcar, si se ve, por favor. Parece que sí, ¿no? La azulita dice. Muy bien, vamos a cerrar la pregunta, ¿sí? Ya dice lo siguiente, a ver, la razón entre los casos declarados en una semana epidemiológica determinada y los casos esperados para esa misma semana se denominan. Veamos, sí, vamos a ver qué han marcado. Curva epidémica, índice epidémico, canal, han marcado todo, ¿no? Entonces, eh, veamos, sí, veamos, hay un par de conceptos que deben de tener claro, ¿sí? Lo siguiente. Primero, ¿qué es el canal? ¿Ya? El canal endémico, en la mañana igual lo señalé, si no han visto la clase, el canal nos va a dar la información histórica, ¿sí? Información histórica. Es decir, la que ya pasó. Lo ideal es tener varios años de información, ¿ya? Entonces, generalmente voy a tener 5 años, 7 años de información, ¿ya? Ya pasó, información histórica. Pero con esa información histórica, tú vas a poder generar, relacionar la frecuencia de casos con el tiempo. El tiempo, recuerda que generalmente vamos a hablar de semanas epidemiológicas. Ya esas semanas epidemiológicas, ¿quién las va a determinar? La Dirección de Epidemiología. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en todo el Perú tengamos la misma fecha, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, yo voy a relacionar el número de casos, o sea, la frecuencia de casos, por cada semana epidemiológica. Y con eso voy a dibujar zonas por cuartiles, ¿ya? Aquí están mis zonas que estoy dibujando. Muy bien, ya. Mm. Con esto yo voy a delimitar 4 áreas, ¿ya? Voy a tener la zona de éxito, la zona de seguridad, la zona de alerta y la zona de epidemia. Ojo, esta es la información histórica. ¿Ya? Se supone que este canal tú lo tienes para las enfermedades más importantes dentro de tu localidad y asumo que en la sala situacional lo tenías actualizado, ¿cierto? ¿Ya? Sobre este canal tú dibujas lo que ahorita está pasando en el momento presente y sobre ese vas a dibujar, lo voy a poner en la línea negra, ¿ya? La curva, ¿ya? La curva, así se llama, lo que estoy haciendo en línea negra. Como estamos en noviembre, ya lo voy a poner acá, ¿ya? Uy, seguro, ya, acá. Esto en línea negra se llama la curva epidémica. Todo, pero no está en epidemia, ya, pero así se llama, curva epidémica. Y este me da la información actual, ¿sí? Actual. Entonces, cuando tu curva llega a la zona de epidemia, tú ahí ya dices, estamos ante una epidemia, ¿sí? Ya, entonces acuérdate de esos dos herramientas importantes en epidemiología. Volvemos acá a la pregunta, nos dice, ¿no? La razón entre casos declarados en una semana y casos esperados. Entonces, no me habla nada de esto, ¿no? Me está hablando de que casos esperados, número de casos esperados,
y número de casos observados. ¿Ya? Muy bien, esto es lo que me están preguntando. Esta relación, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar el índice epidémico, ¿ya? El índice epidémico. Entonces, ¿es curva? No es curva, ¿no? Falso. ¿Es canal? Tampoco es canal. ¿Ya? Índice endémico e incidencia, esos sí están descartados, son distractores. La respuesta es la B, índice epidémico, ¿sí? Ahora, recuerda que este índice epidémico, ¿por qué es importante? Porque si tu índice epidémico es mayor de 1,25, entonces tú vas a decir que estás probablemente ante un brote slash epidemia, ¿ya? Cuando supere ese valor. Muy bien, entonces ya sabes. ¿Ya? No, ¿por qué no es endémico? Porque así se llama, índice epidémico, es su nombre. Ya, no me voy a olvidar de marcar. Ya, a ver, ya marqué. ¿Ah? La B. Listo, ya está. Vamos con esta pregunta. Yo te la regalé, ¿no? A ver si estabas atento. ¿No? Me equivoqué en marcar, me equivoqué. Ah, muy bien, entonces cerramos ya. Ya ves, ni con regalo, ni con regalo. Ya, ¿cuál de las siguientes no es una característica de la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud? Entonces vamos a marcar la respuesta, ¿ya? Para el drive, ¿ya? Y ahora pasamos a explicar, ¿sí? Ya, ahorita vamos a las preguntas puntuales. Ya, a ver, la vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud. Como recuerdas, las infecciones asociadas a la atención de salud son infecciones que se adquieren por el contacto con el establecimiento de salud o con servicios médicos de apoyo, ¿ok? Por ejemplo, hay algunos centros que hacen hemodiálisis. Habrás visto, ¿no? Unas casitas así que te preguntas, ¿y por qué entran tantas personas así? Este es el lugar, con silla de ruedas, ya, ahí hacen hemodiálisis, sino que son medios ahí, ocultos, ¿no? Y están en varios distritos de Lima. Ya, ese es un ejemplo de servicio médico de apoyo, ¿no? Entonces, la infección asociada a la atención de salud es aquella que se adquiere justamente en el establecimiento de salud o por contacto con estos servicios médicos de apoyo, ¿ya? Y que no se estaba incubando al momento del ingreso. Eso también ten en cuenta. Entonces, las infecciones entenderás que son diversas, con tendencia hacia el infinito, ¿cierto? Pero tú sabes que los recursos son los que importan, entonces no puedes tú hacer vigilancia sobre todas las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces solo vigilamos 5 que afectan a pacientes y una que afecta al personal de salud, nada más. ¿Ya? Vigilamos 6. Entonces por eso es selectiva, ¿ya? Por eso es selectiva, porque solamente es en algunas. ¿Ya? Y eso ya lo vuelve contrario universal, porque no vigilamos todas, ¿ya? Entonces universal no sería, esa es la falsa. Focalizada, ¿por qué? Porque solamente se realiza en algunas UPSS, ¿sí? Entonces, solamente en aquellas UPSS que tienen pacientes con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, que tengan catéter urinario permanente, que estén conectados a ventilador mecánico, ¿no? Que tengan CVC, hemodiálisis, ¿ya? Esos son los factores de riesgo, entonces por eso es focalizada. Es activa porque es una vigilancia activa.
No esperas en tu escritorio, ¿no? Que te avisen. Hoy hay una IA, por si acaso. No. La gente sale de la oficina, digo oficina porque estoy poniéndome en lugar de un hospital, ¿no? Sale de su oficina de epidemio y se van piso por piso a buscar. Y es permanente porque es continuo en el tiempo y tienes una persona dedicada a esa actividad. Recuerda que la norma dice, es un vigilante, no el vigilante de la puerta, sino el vigilante epidemiológico por cada 100 pacientes, ¿sí? Por cada 100 camas de hospitalización. Así que la falsa es la C. Ya la sé. La verdad, Daniel. No, esa especialidad existe ya hace bastante tiempo, ¿no? Ahora que comentamos, mientras marcan esto. ¿Cuál de los siguientes no está sujeto a vigilancia epidemiológica obligatoria? Ya, entonces pueden marcar. Ya, esa enfermedad existe esa enfermedad, digo, carrera existe hace bastante tiempo, ¿no? Pero mm, no se compara, pues, ¿no? Sí se puede. No, actualícenlo, por favor. Ya muy bien, cerramos. Ya vamos a ver, ¿ya? Lo marcado. Ya, entonces dice, ¿cuál de los siguientes no está sujeto a vigilancia epidemiológica obligatoria? Exposición a patógenos por accidentes punzocortantes, sí. Este evento, punzocortante o salpicaduras, es la única de las IAS que aplica al profesional de salud. Así que esta sí está sujeta a vigilancia. Neumonía asociada a ventilador también, ¿ya? Endometritis puerperal postcesárea, también, ¿ya? Ahorita vamos a hacer el cuadrito, ¿ya? ITS por catéter periférico, ¿ya? También. La que no es ITU, porque es ITU asociada a catéter urinario permanente, o sea, tu sonda Foley, ¿ya? La falsa es la C, ¿ya? Muy bien, entonces, igual, ¿no? ¿Cuáles se vigila? Las ITS. Doctor, ITS entre el personal de salud, ¿no? Me van a decir, no, esas ITS no. Estamos hablando de las infecciones del torrente sanguíneo en pacientes con catéter venoso periférico, catéter venoso central, hemodiálisis, NPT, ¿ya? En ellos. Infecciones del torrente sanguíneo, ¿ah? Dos, ITU en pacientes con catéter urinario permanente, ¿no? Tres, va a ser las neumonías, pero en pacientes con ventilador mecánico. Estas tres son en servicios de medicina, pues, ¿no? ¿Y cuáles son en los servicios quirúrgicos? Las ISO. ¿ISO en quiénes? En pacientes post colecistectomía, ¿qué más? Herniorrafia, ¿ya? Neoplastía, eh, prótesis de cadera y cesárea, ¿ya? Cesárea. Ojo, la vigilancia de infecciones en prótesis de cadera es hasta un año, hasta un posoperado de un año, ¿ya? Entonces, por ahí puede ser una pregunta porque es algo especial, ¿no? Estás de alta, pero igual, si en el primer año tienes infección, entonces también se considera ISO y es de vigilancia epidemiológica. Ya cinco, las endometritis puerperales, sea cesárea o sea parto vaginal, ¿ya? Puede ser parto vaginal. Y ya te dije las seis, es las punzocortantes, salpicaduras, ¿sí? Y esta es en los profesionales de la salud.
Ya, muy bien. Listo. Ya, ya. Van a tomar, toma tu pantallazo. Ya, ahí, para tu drive. Ya está. Muy bien. Uy, perdón, perdón. Ya. Muy bien, cerramos entonces la pregunta. Ya, ya está. Y vamos a ver qué han marcado. Dice, debido a los cambios climáticos de los últimos años, se ha introducido el mosquito transmisor del dengue en una región donde históricamente no se encontraba. Asimismo, se ha presentado un inusual número de síndromes febriles en las últimas 2 semanas. Ante la sospecha de un brote, ¿cuál de las siguientes actividades no consideraría en la investigación y estudio del brote? Entonces, como tú sabes, el estudio del brote va a tener 10 pasos, ¿sí? Va a tener 10 pasos. El primero, ya sabes, es que realmente confirmes que es un brote, ¿no? Y luego de ahí armas tu equipo, defines qué es el caso, buscas activamente los casos, tomas medidas de control, ¿no? Inmediatas, evalúas, ¿no? Medidas de control específicas, evalúas, haces tu informe. Todo eso, ¿ya? Entonces, aquí lo correcto que es, o mejor dicho, lo falso, ¿cuál no consideras? Declarar alerta roja, ¿ya? Eso es lo incorrecto. Entonces, solamente para recordar, ¿sí? ¿Quién va a declarar las alertas, ya? Las alertas, ¿sí? Ojo, ¿no? Esto es como, creo que no ha venido, ¿no? Nunca ha venido, ¿no? Pero igual, alguna vez han escuchado, ¿no? Alerta verde, amarilla, etcétera, ¿no? Ya, entonces las alertas vienen a ser documentos que emite la autoridad sanitaria. Puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel regional. Y estas alertas lo que buscan es que el establecimiento o los establecimientos de salud tomen medidas, ¿no? Medidas de acción ante amenazas externas, ¿ya? Y vas a tener alertas, ¿no? De color verde, de color amarillo y de color rojo, ¿ya? Muy bien, entonces, la alerta verde es cuando existe la posibilidad de que ocurra algún evento que pueda, por ejemplo, aumentar la demanda de servicios de salud o que pueda afectar a los establecimientos de salud, ¿no? En realidad hay diversos informes que dicen que los establecimientos están en condiciones no adecuadas, ¿no? Hasta en el 90% de ellos, pero bueno. Luego, amarillo es cuando el riesgo es inminente, ¿sí? Y rojo es cuando ya ocurrieron daños, ¿ah? Ocurrieron daños. Por ejemplo, ante el fenómeno del niño, ¿no? Tú puedes declarar si dices, posiblemente no va a haber ya alerta verde. Entonces, con alerta verde, como director o jefe del puesto, tú tendrías que revisar, pues, eh, que tus instalaciones, ¿no? Si va a haber posibilidad de lluvias, etcétera, estén adecuadas, no presenten filtraciones, y si así es, pues hagas las gestiones para arreglarlo, ¿no? Amarillo es porque ya, no es que puede haber niños, va a haber de todas maneras. Y rojo ya te cayó todo el diluvio, se inundó, ¿no? La lluvia, el huaico, todo se llevó otro archivo de historias clínicas, entonces ya están los daños, ¿ya? Ahí está ejemplificado
alertas. Obviamente, ninguna de estas va con el estudio de brote, ¿ya? Ya no, acá sí se define operacionalmente el caso. ¿Qué sucede? Que cuando, a eso va la pregunta, ojo, cuando estamos ante un brote, ¿no? O epidemia, ¿no? Entonces, el MINSA, a través de su dirección de epidemiología, ¿ya? Que antes se llamaba, creo que DGE, ¿no? Pero algún alienado dijo, ya vamos a llamarle igual que Estados Unidos, la CDC, ¿no? Entonces, CDC en Perú es la Dirección de Epidemiología del MINSA, ¿ya? Entonces ellos van a lanzar las alertas epidemiológicas, que es diferente a estas alertas ante situaciones externas, ¿no? Las alertas epidemiológicas se emiten justamente para medidas de acción respecto a una situación de brote epidémico. Ya, entonces, dentro de esta alerta, tú vas a definir qué cosa es un caso sospechoso, qué es un caso probable y qué es un caso confirmado. Y estas son las definiciones operacionales. ¿Ya? Estas son las definiciones operacionales. Estas definiciones varían de acuerdo al momento del desarrollo de la epidemia. Pero para tu examen, en líneas generales, te dije que es en ese sentido, ¿no? Tú escribes así, sospechoso, ya. El de mayor jerarquía, ¿cuál es? Confirmado, pues, ¿sí? El probable es un paso inferior o una escala inferior al confirmado y el sospechoso es el más alejado. Por ejemplo, en dengue, ¿no? En dengue, si tienes clínica, ¿no? Tienes fiebre, dolor retrocular y estás en una zona endémica de dengue o en una zona donde hay un brote, es un caso sospechoso. Te toman tu hemograma, ¿sí? Y está alterado, entonces es un caso probable. Clínica más laboratorio. Y ahora no, te toman tu prueba antigénica, ¿no? O el antígeno NS1 o tu PCR, ya caso confirmado, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, de eso se trata. ¿Ya está? Listo. Seguimos. Actualiza, actualiza si no se puede marcar, ¿ok? Cerramos entonces ya la pregunta, ¿ok? Acá hay unas preguntas en el chat. Ah, ya, voy a retroceder. Ya, sí, ahorita retrocedo. Ya, entonces cierro la pregunta. Hay algunas dudas de lo que dije anteriormente. Ya, a ver, primero querían hacer la captura, y ahí es la captura para tu Drive. Luego, em, Magali nos está preguntando, dice, si hay clínica, es sospechoso. Sí, eso lo señalé acá, ¿ya? Si hay clínica y estoy en una localidad con vector o casos de dengue, ¿no? Ya ahí hablamos de casos sospechosos. Está bien, es lo que mencioné. Ya no sé si de repente tal vez no quedó claro, lo dije mal. Muy bien, seguimos. Entonces vamos a ver qué han marcado acá. Ya está. Dice, en un distrito cuya jurisdicción no presenta vector, no hay vector y no hay casos. Se requiere controlar de manera sostenible el riesgo de enfermar por dengue. ¿En qué acción sanitaria urbana y rural se debe garantizar principalmente la participación
comunitaria. ¿Ya? Entonces veamos. Eh, si no hay dengue, no hay casos, ni hay vector, entonces de ahí con eso descartas el control de brotes. ¿Ya? Descarta, pues, si no hay casos, ¿qué brote vas a controlar? Ya, entonces te quedas con las siguientes tres. Han marcado control ambiental. ¿Ya? El control ambiental, más que control, el nombre correcto, vamos a anotarlo acá. El control, cuando es ambiental, no se llama precisamente control ambiental, sino se llama ordenamiento ambiental. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Consiste en que vamos a generar modificaciones en el entorno para que no se creen las condiciones y tengamos posibles reservorios del vector. Por ejemplo, la limpieza, ¿no? La limpieza, limpiar el cauce de los ríos, ¿no? Limpiar la maleza donde se puede acumular agua y eso sirva como criadero. Ya. Pero ahí no participa ya la comunidad necesariamente de forma directa y no aplica a urbano y rural. Ya así que ese queda descartado. Luego la A que dice vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es una actividad que realizan los profesionales de la salud, no la comunidad. Entonces la A también queda descartado por eso. ¿Ya? Y finalmente nos quedamos con vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica se va a realizar ya mediante la inspección de viviendas, ¿sí? Y la otra forma de realizarlo es colocando ovitrampas. Entonces, en esta puntualmente, en la inspección de viviendas, sí necesitamos de la participación de las personas. Y en ambos ámbitos, ojo, tanto rural como urbano, porque necesitamos que la gente dé acceso a sus viviendas, ¿sí? Y por eso aquí la respuesta correcta es la D, ¿ya? Una pregunta de dengue, un poquito complicada. Vamos a igual hacer un repaso, así que no se estresen, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Perdón, no se podía marcar, ¿no? Ya. Mientras actualicen, sí, creo que no se podía marcar. Claro, sí, mientras van marcando, recién leo. Justamente la vigilancia se realiza ya cuando no hay vector, ya por eso tú estás buscando a ver si es que encuentras. Cuando ya hay vector, ¿sí? Ya más bien pasas a una medida de control del vector. Muy bien, cerramos. Ya dice lo siguiente, después de las festividades por aniversario de una ciudad, se reportan más casos del usual de una enfermedad. Sin embargo, los casos no superan el cuartil 3 de la curva endémica, ¿no? Todo lo siguiente puede explicar el fenómeno excepto. Curva endémica también es el otro nombre del canal, ¿ya? Canal endémico. ¿Ya? Todo lo siguiente puede explicar qué fenómeno. A ver, veamos. Casos autóctonos aumentaron.
¿Te acuerdas, no? Tu canal. Vamos a ponerlo acá. Tienes tus zonas, ¿ya? Rápido nomás. Ya zona de éxito, de seguridad, de alerta y de epidemia, ¿sí? Y acá tienes dibujado, ¿no? Dice que están acá, ¿no? Están sobre el tercer, ¿no? No supera el cuartil 3, ¿no? Ya, entonces está entre el 2 y el 3 probablemente. Aumentaron los casos autóctonos, sí, es correcto, ¿ya? Casos importados aumentaron también. ¿Puedo estar en zona de alerta? También. Lo que no estoy es en zona de epidemia. ¿Por qué? Porque acá tengo mi cuartil uno, mi cuartil 2, mi cuartil 3. Dice que no supera el cuartil 3. Si no supera, entonces no estoy en epidemia todavía. ¿Ya? La respuesta es la B. Sí, la B. Ya está. La anterior era vigilancia entomológica, porque las personas, o sea, la comunidad permite que realices inspección de viviendas, ¿ya? La respuesta es la B. Acá es la B, epidemia. Te expliqué. Vamos ahora a esto. Ya, muy bien. Cerramos, ¿sí? Vamos a ver. Dice, en el año 2025, en el distrito de La Victoria, en Lima, se presentaron 3 casos de dengue. Anteriormente no se reportó ningún caso. Este evento, ¿cómo se considera? Ya, entonces acá hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Primero que esto jamás va a ser una pandemia, ¿no? A menos que pienses que la victoria es todo el planeta, eso es de repente si eres de alianza, ¿no? Ya, pero no puede ser pandemia, ¿no? Ya está. Entonces luego viene el debate, endemia, conglomerado o epidemia. En realidad acá lo que tenemos es un brote, ya, un brote, ¿sí? ¿Cuál debería ser la respuesta acá? Brote. Pero ¿qué sucede? Que esto es para el examen, ojo. Tú en el examen vas a encontrar esta situación. A veces solamente hay como clave brote, otras veces tienes como clave epidemia. Incluso hay, en algún examen he visto que dice brote epidémico, ¿ya? Ya está. Entonces, tú tranquilo, normalmente no van a ponerte los dos y te van a querer confundir. Lo que hacen es que usan sinónimo, o sea, como sinónimo de epidemia usan brote o viceversa, ¿ya? Pero tú tienes que diferenciar. El brote es en una sola unidad geográfica, o sea, algo pequeño, ¿no? Un distrito, una comunidad, un claustro, ¿no? Ahí están las monjitas, un cuartel, ¿no? Ahí están los soldados, un colegio, ya, listo. Máximo un distrito. En cambio, la epidemia es más de una unidad geográfica, ya más de una, o sea, varios distritos, 2 o más distritos, ¿no? Provincias, región, país. Cuando también usamos de frente epidemia, cuando la patología es de mucha importancia en salud pública, ¿no? Pero eso ya lo va a definir la autoridad sanitaria, o sea, el gobierno regional, ¿no? La Dirección Regional de Salud o el MINSA. O también lo usan utilizar esto como sinónimo también tiene una connotación incluso hasta política, ¿no? Por ejemplo, este,
lo que tenemos con tosferina, ¿no? En varios distritos, ¿no? De la selva afectados. Entonces podríamos decir que es una epidemia, ¿no? Pero si entrevistan a alguien, ¿no? La prensa le dice, ¿estamos ante una epidemia? No, lo que tenemos son brotes en distintos distritos, ¿no? Pero es lo mismo, varios brotes es una epidemia, ¿no? Pero le dan un manejo distinto porque epidemia pues suena alarmante, ¿no? Otro brote ya y te doran la píldora, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué no puede ser endemia? Porque endemia es la presencia constante, ¿sí? Endemia es la presencia constante de una enfermedad o la de frecuencia de una enfermedad en una determinada región. Pero acá te dicen que no había ningún caso, entonces no puede ser endémico el dengue. Antes había cero, ahora hay tres. Basta un caso para que tú digas que sea brote, ¿sí? Entonces, esto es un brote slash epidemia. No hay brote, marco epidemia. Ahora, ¿por qué no marco conglomerado? Alguien me puede decir, doctor, mire, no me dicen que hay un nexo epidemiológico. Ya, en el 99.9% de casos, o sea, en realidad es el 100% ya, pero por si acaso de repente me estoy olvidando, en las preguntas no te van a decir si hay nexo o no, ¿ya? Tú simplemente lo asumes. Para términos de pregunta, tú asumes que sí existe el nexo epidemiológico, ¿ya? Muy bien. La E es éxito. ¿Y a cuándo se marcaría conglomerado, no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué dicen, no? En una región, en un distrito, ¿no? Se ha determinado, vamos a poner un ejemplo más real, ya. En tu guardia, ¿no? Es el ejemplo que siempre pongo. Te llegan 5 casos de diarrea, ¿ya? 5 casos de diarrea, ya. Entonces, porque haya 5 casos de diarrea, tú no vas a decir que ese es un brote, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque un caso puede ser porque se fue a comer pollo, ¿no? En la pollería, ya es una intoxicación. Luego otro caso es una diarrea porque está consumiendo antibióticos, ya, listo. Otro que tiene, colon irritable, ¿no? Síndrome de colon irritable, ya. Y esta es otra patología. Entonces, si bien es cierto, todos los cuadros que has tenido te impresiona, ¿no? Que estás ante un brote, cuando investigas un poco más te das cuenta que no hay nexo entre ninguno de esos casos, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, seguimos. La choncholina. Muy bien. Comen su higadito frito, ¿no? Tenía un tío que vendía higadito frito, ¿no? Me contó que ese higadito que vende no es de res, ¿no? Es de chancho, dice. Tener cuidado. Ya, muy bien. Acá sí levantamos, ¿no? A ver, cerramos y cerramos. Vamos a ver qué han marcado. Ya, oye, ya pues, pero eso ya lo he dicho al inicio, ¿ah? Índice endémico no es el nombre, ¿no? El nombre del indicador es índice epidémico, ¿ya? Y tasa de incidencia no. La tasa de incidencia, eso supongo que lo han visto ayer con el doctor Cristian, te va a decir cada cuánto tiempo se está generando, ¿no? Un caso nuevo, ¿no? O cada cuántas horas de exposición has tenido para la generación de un nuevo caso. Acá la respuesta es índice epidémico.
Ya la C. Recuerda que el índice epidémico más de 1,25 te va a decir que estás ante un posible brote o epidemia. En este caso, ¿cuánto te sale tu índice epidémico? 2, ¿no? Dice 10 casos y eran 5 los esperados. O sea, te sale 2. Entonces debes estar pues ante un brote, ¿no? Por lo menos. ¿Ya? La respuesta entonces es la C. Vamos a ver las preguntas. ¿De la anterior? Ah, se les pasó la anterior. Ya. A ver, dame un segundo, ¿sí? Ya, esto es lo que hice en la anterior y esto de acá. Ya, esto es epidemia. ¿Sí? Ahí lo marqué, ¿no? Ya está. Para tu drive. Y acá es índice epidémico. ¿Sí? La C. Muy bien, vamos con esta. A ver. Muy bien, cerramos. Ya. Dice, en un hospital se aíslan en los suministros de agua potable E. coli y otras bacterias gram negativas. Inmediatamente se toman medidas contra la transmisión por vía. Ya. Ojo, aquí también está, por ejemplo, ¿no? En los filtros, ¿no? Que tienen los ventiladores. Acá está, por ejemplo, la pseudomonas, ¿no? Vamos a encontrar. Esa transmisión, ¿cómo se denomina? Por vehículo, ¿ya? Vehículo es cuando tengo agua o alimentos contaminados, ¿ya? Eso es transmisión por vehículo. Agua y alimentos contaminados, ¿sí? Vectorial necesitas un vector. Entonces, el agua no es un vector, ¿no? Así que queda descartado. Y fluidos, ¿ya? Fluidos va a ser transmisión directa, ¿ya? Entonces ahí tenemos la transmisión, por ejemplo, transmisión sexual, transmisión vertical, esa es transmisión directa, ¿ya? Pero aquí es vehículo, agua o alimentos contaminados y es transmisión indirecta, indirecta, ¿no? La respuesta es la A, ¿sí? A. Bien, bien, seguimos. Bien, cerramos. Ya, entonces está fácil, ¿no? ¿Qué enfermedad es notificación inmediata a nivel internacional? Ya, viruela, ¿no? Entonces recuerda que esto está dado en el Reglamento Sanitario Internacional, ¿ya? Tenemos el del año 69, ya de repente te trae recuerdos esa fecha, y el último, el del año 2005, ¿no? Ya. Entonces, en este antiguo estaba, por ejemplo, la fiebre amarilla, también estaba la viruela. Ya, pues esto ya no está vigente, ¿no?
Entonces, acá, ¿qué tenemos? Viruela, polio salvaje, ¿sí? El SARS y la influenza por nuevo subtipo, ¿ya? Nuevo subtipo viral. Ya, esos son de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Ok? Ya, entonces, acá, a ver, perdón. Estas de acuerdo al reglamento, pero las enfermedades de notificación obligatoria, vamos a tener aquellas que son inmediatas. Entonces ahí tienen que repasar el cuadrito, ¿ya? Inmediata según quién, según el Reglamento Sanitario Internacional o inmediata según el MINSA, ¿ya? Entonces, según el MINSA, vamos a tener, igual repásenlo, ¿no? Vamos a encontrar las que son inmunoprevenibles, ya esas son inmediatas. Luego las transmitidas por vectores, vamos a encontrar aquí a dengue grave, ¿sí? Y tifus exantemático. Esas dos, tifus exantemático. Luego también la rabia, ¿no? Ya. Todas esas son inmediatas. El resto, igual en una repasada, son la mayoría semanales, ¿ya? Muy bien, seguimos. Por si acaso que era viruela. Ya, te pase. Quieres que la marque. Ya, vamos con esta. Perdón, a ver, no se puede marcar. Ya, ahora sí. Muy bien. Dice, varón de 35 con diagnóstico de COVID acude a urgencia con su hijo de 15, quien presenta fiebre, cefalea, dolor de garganta. El padre refiere que hace una semana en su lugar de trabajo se diagnosticaron varios casos de COVID. ¿A qué tipo de epidemia corresponde? Ya. Entonces, cuando te pregunten por tipo de epidemia o brote, tú piensas, ¿no? Tengo la de fuente común, tengo la tipo propagativa y tengo la mixta, ¿ya? Entonces, la de fuente común es típica de las intoxicaciones alimentarias, ¿ya? Donde hay transmisión indirecta por vehículos contaminados, ¿no? Agua, alimentos. La propagativa es de persona a persona, ¿ok? Y la mixta es aquella que inicia como fuente común y luego se transforma propagativa, ¿ya? Entonces, esas son las que vamos a encontrar. Las que son de transmisión por vía respiratoria, ¿no? Persona a persona, esas son propagativas. Y estas son de difícil control, pues, ¿no? Porque necesitas, ¿qué tienes que hacer? Encerrar a la gente, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Complejo. Ya, hacer cuarentenas, ¿no? Ya. La respuesta entonces acá es propagativa, la A. Ah, muy bien. Seguimos. Yo voy a hacer medicina legal. De ahí lo ves, si no, pues, ¿no? Tu cena en el hornero. Está bien.
Muy bien, vamos a cerrar la pregunta. Y ya. Como les comenté en la mañana, si es que estuvieron, hay diversas teorías que tratan de explicar la causalidad, ¿no? Entonces, la que más usamos en epidemios, los 6 pasos de la cadena epidemiológica o cadena infecciosa. Tenemos también la teoría de Rothman, ¿no? De causas necesarias, suficientes, componentes. Y otra es esta, ¿no? Que plantea la OMS sobre los factores, ¿ya? Y clasifica, ¿no? Factores predisponentes, factores desencadenantes, factores condicionantes y potenciadores, ¿ok? Entonces, nos dice lo siguiente, o mejor vamos a explicar que cada uno, ¿no? Los factores predisponentes, ¿ya? Factores predisponentes son o van a ser principalmente no modificables. Corresponden a condiciones ya de la persona, como la edad, el sexo, la carga genética que podría tener. ¿Sí? Ya está. Entonces, edad, sexo, ¿no? Genética. Esos son predisponentes. Luego tenemos los desencadenantes. Vamos antes con los condicionantes, ¿ya? Condicionantes. Los condicionantes corresponden a, o podría ser el equivalente a las condiciones de vida, ¿ya? Condicionantes de, acuérdate de condiciones de vida, como los determinantes intermedios de salud, ¿sí? Ya está. Después, ¿qué más tenemos? Los desencadenantes. En los desencadenantes, este es el que realmente te va a generar, pues, el problema. Entonces, esto es la exposición al agente infeccioso. Y luego tienen los factores potenciadores. Los potenciadores son aquellos que te generan exposición repetida al agente infeccioso. Por ejemplo, en el caso de nosotros como profesionales de salud, es justamente el riesgo ocupacional, ¿no? Todo el día en el hospital expuesto a todos los agentes que pues ahí están, ¿no? Ya está. Entonces, con eso, con esa explicación, ¿qué podemos decir? Que las condiciones de vida, ¿no? Dice mecanismos de prevención de enfermedades, ¿no? ¿Qué nos dice? Desarrollando acciones para promover y mantener un hogar, vivienda saludable, desarrollar mecanismos de prevención de enfermedades, así como desarrollar estilos de vida saludables. O sea, similar a qué? A determinantes intermedios. Entonces, ¿esto qué es? Condicionantes, ¿ya? Condicionantes. La respuesta es la C, ¿ya? Condicionantes. Ah, que había comentado. Sí, comenté que por ahí me preguntaron sobre el ENAM, ¿no? Entonces, si tú estás jalado en el ENAM, ¿ya? Eh, o no has dado, ¿no? Peor aún, tienes que dar. El tema es con los aprobados, ¿sí? Con los aprobados. ¿Por qué? Porque en las bases del examen decía que a los que habían aprobado podían dar para levantar nota. Entonces yo conocí un caso de alguien que dio, pero posteriormente le respondieron, no, tu nota nueva máxima podría ser hasta la nota del promedio de los aprobados. Y la nota del promedio de los aprobados suele ser 13,5, 13, ¿no? Entonces, no había un diferenciador, ¿no? En eso. Entonces ahí había que confirmar realmente, ¿no? Voy a tratar de averiguarlo antes del jueves para decirles que les subiría la nota o no, pero ojo, si no has dado, ahí sí tienes que dar. Ya, si no has dado, sí tienes que dar, por favor. Y si has desaprobado también. Ya. Creo que nos queda una más. A ver, sí, nos queda una más.
Muy bien, cerramos. Ya, entonces la capacidad de la gente para producir enfermedad en el huésped, ¿cómo se conoce? Como patogenicidad, ¿no? Producir enfermedad. Ya, la respuesta es la C. Entonces tú ya sabes, ¿no? Tú vas a tener acá un montón de gente, ¿no? Que está expuesta a la gente, ¿ya? Todos estos están expuestos, pero de todos los expuestos, solo algunos se llegan a infectar, ¿sí? Ya, entonces, esa es la infectividad, que el agente, ¿no? Pase las barreras mucocutáneas y empiece a replicarse o multiplicarse en el huésped. Pero no porque estés infectado vas a hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, de ahí algunos nomás se enferman, ¿ya? Entonces, eso es la patogenicidad, la capacidad de generar enfermos. Y ahí algunos hacen enfermedad grave o fallecen. Eso se conoce como la virulencia, la capacidad de producir enfermedad grave o casos fatales, ¿no? Ya está. Y tú la virulencia indirectamente la puedes medir a través de la letalidad, ¿sí? No es lo mismo, ¿ah? Porque la letalidad solamente va a evaluar casos fatales de los casos, ¿sí? Ojo. Muy bien. A ver. No, sí se puede dar el residentado, ¿ah? Sin haber dado el ENAM. Pero, ¿por qué vas a regalar un punto, no? Mínimo, ¿no? Si apruebas. Son, ¿cuántas preguntas son? Dos preguntas y media, ¿no? Ya. ¿Ejemplo de qué me están preguntando? Ya, justo por eso es lo que quiero averiguar, Dante. Ya. Ejemplo de que de esta última pregunta, acá lo he plasmado. O sea, si tú tienes 1.000 expuestos, no todos se infectan 500. De los 500 que se infectan, algunos nomás hacen síntomas, o sea, se enferman de los infectados o algunos se enferman propiamente. 300. De esos, algunos hacen enfermedad grave y fallecen, ponte que 10. ¿Ya? Acá hay una pregunta sobre el número básico de reproducción, ya que me están haciendo. Sobre esta pregunta. Predisponentes son factores no modificables, edad, sexo, antecedentes biológicos. Factores condicionantes, más o menos equivale a circunstancias de vida, condiciones de vida, similar a determinantes intermedios. Desencadenantes es el momento en que tú te expones al agente, te infectas con el agente. Y potenciadores es la exposición continua al agente, ¿no? Como al riesgo ocupacional. Ya, número efectivo. Ya. Entonces eso lo ponemos acá. Acuérdate del COVID, ¿ya? El COVID es un buen ejemplo para explicar esto. ¿Sí? Ya. Entonces, el R0 es el número básico de reproducción. ¿Sí? El número básico de reproducción lo que te va a indicar es el número de casos secundarios generados a partir de un caso primario. O sea, un caso primario tú sabes que va a generar casos secundarios, ¿cierto? ¿Ya? Pero en una población totalmente susceptible, 100% susceptible. O sea que digamos que no tiene pues inmunidad, ¿no? Ante este nuevo agente. ¿Ya? Ahora, el número R ya está establecido para la mayoría de agentes, ¿sí? El número R, por ejemplo, en el caso de sarampión, es alto, ¿ya? Número R en sarampión es más o menos como 14 hasta 18, ¿no? ¿Ya?
Entonces, eso ya tiene una medición, digamos, histórica. Ya, eso es así, eso es muy contagioso, en pocas palabras. Ahora, a partir del número R, tú puedes calcular cuánto es, ¿te acuerdas de la inmunidad de rebaño, no? ¿Cuánto es la proporción de gente que necesitas que esté inmune? ¿Para qué? Para que ya no, o para que disminuya el contagio, ¿sí? Y para que disminuya el contagio, un infectado tendría que producir ¿cuántos casos secundarios? Uno o menos de uno, ¿cierto? Ya, entonces para eso tú dices, umbral de inmunidad colectiva es igual a uno menos uno entre R0. ¿Ya? Muy bien. Imagínate en el COVID. Ya, en el COVID, eh, ¿qué dijeron al inicio? Al inicio dijeron que, digamos, el COVID original, el que llegó de China, tenía un número básico de reproducción de entre 2 y 3, ¿cierto? Entonces, si es 2, tú dices uno menos un medio, el umbral de inmunidad colectiva es sería un medio también, ¿no? O sea, 0,5, es decir, 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de la población tendría que estar, tener inmunidad. ¿Para qué? Para que disminuyan los casos. Hay una caída de casos. Ahora, con este número de reproducción alto de 14, ¿no? Que hemos puesto como ejemplo. Entonces ahí tú dices uno menos uno entre 14. ¿Eso cuánto me sale? Más o menos sale como 0,93, ¿no? Entonces tú deberías vacunar más del 93% de la población para tener para cortar, ¿no? La cadena de transmisión, ¿ya? Por eso, en sarampión tú dices mínimo hay que vacunar al 95%, ¿no? De la población. ¿Por qué? Porque su número R es alto, ¿ya? No. Ya, entonces ahora vamos al número de reproducción efectivo. Ya, entonces el R0 se llama cero porque es en el momento cero en el que el 100% de la población es susceptible, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerlo acá. Uy, hay otra más, ¿no? Pensé que habíamos acabado. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En el momento cero, el 100% es susceptible, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasa si ya pasaron, ponte, un mes, ya vamos a 30 días? Entonces ya no es momento cero. Hasta este punto ya habrá algunos que se infectaron y se han recuperado. Entonces tu susceptibilidad, ¿ya? A esta población susceptible, tú le vas a poner P, ¿ya? Entonces, en 30 días después, esta susceptibilidad, ¿qué va a ser? eh, Menos, pues, ¿no? Por ejemplo, puede ser 80%, así, ¿no? Porque hay algunos que ya se infectaron y se recuperaron. Entonces, el número de reproducción efectivo, ¿qué va a ser? Va a ser el R0 del inicio, ¿ya? Por los susceptibles en ese momento. Si en ese momento, imagínate que sigues en el momento cero o no te genera inmunidad, los susceptibles, ¿qué serían? Igual uno, ¿no? Que es el 100%. Y el R0 sería igual al número de reproducción efectiva. Pero como en mi ejemplo, el, el número de reproducción efectiva sería R0 por 0,8, ¿no? Entonces va avanzando, va cambiando en el desarrollo de esta epidemia, pandemia, como le quieras llamar. A eso hacía referencia. Ya, como hay preguntas todavía, seguimos avanzando. Ya pensé que habíamos terminado. Ya, muy bien, cerramos.
Cerramos. Ya, cuando se recoge información en el mismo lugar en donde ocurre la enfermedad investigada, ¿qué tipo de vigilancia epidemiológica es? Es activa, ¿ya? Tú estás buscando la información, no estás esperando que te llegue. La respuesta es la C, ya la C, activa, ¿sí? Pasiva es cuando otro establecimiento te informa, te notifica, te envía la información, ¿ya? Y ahora sí creo que será la última. Ajá. Ya esa era la última. Muy bien, entonces mañana es con el doctor Cristian, ¿sí? Y a ver, no sé qué fiesta hay, ahí marquen ya. Mañana es con el doctor Cristian y el jueves es legal, ¿no? Legal y bioética. Ahí nos vemos entonces el jueves, colegas. Ya, chao, chao, chao. Ahí me curo, ¿eh? Si hay fiesta. Invita. Chao, chao.